Bueno chicos, vamos a hacer un ejercicio que está en el texto eh, Estadística para Ingenieros de Montgomery. Este es el capítulo Diseño y Análisis simple de un factor, experimentos, análisis de varianza. Entonces vamos rápidamente al ejercicio. Un ejercicio completamente aleatorizado. Un ejemplo, entonces el ejemplo dice, una industria de papel utiliza bolsas para empacar alimentos y víveres. Está interesada en mejorar la fuerza de tensión del producto, es decir, la resistencia. Ingeniería de producto piensa que la fuerza de tensión, la resistencia, es una función de la concentración de la madera dura, ¿sí? De la celulosa que le ponen a esa bolsa. O sea, no es una bolsa plástica, sino es una bolsa biodegradable. La concentración de madera dura en la pulpa y el rango de la concentración de madera dura, ¿sí? Es una práctica del rango de madera, concentración del rango de madera dura de interés práctico que está entre 5 al 20%. ¿Sí? Un equipo de ingenieros responsable para la edición del estudio para investigar 4 niveles de concentración de madera dura, 5, 10, 15 y 20. Ellos deciden hacer 6 tests, o sea, 6 especímenes, ¿sí? O ensayos de esas 4 concentraciones para cada nivel de concentración, utilizando una planta piloto. Los 24 especímenes o ensayos fueron testeados, ensayados en un laboratorio de tensión en orden aleatorio. Los datos de este experimento se muestran en la tabla 3 a 1. Entonces, hagamos un resumen. Entonces, una industria que elabora papel, ¿cierto? Bolsas de papel, hace bolsas de papel, está interesada en mejorar la fuerza de tensión del producto y la resistencia de esas bolsitas de papel. Entonces los ingenieros de producto piensan que la fuerza de tensión o la resistencia es función de la concentración de la madera en la pulpa, ¿sí? Y el rango de la concentración de esa madera dura, y que el interés de ellos es evaluarla en esos niveles, 5, 10, 15 y 20%. Ellos deciden para cada ensayo de estos, al 5, 10, 15 y 20%, para cada tratamiento de estos, hacer 6 ensayos, 6 observaciones, ¿sí? Entonces la tabla de resumen es esta. Entonces ellos tienen la bolsita elaborada, ¿cierto? A 5, 10, 15 y 20% de concentración de madera dura y los 6 ensayos, ¿sí? Entonces para 5 hicieron 6 ensayos de tensión, es decir, metieron esas bolsitas a una máquina y la bolsa se rompía cuando había una aplicación de fuerza en unidades de 7, 8, 15, 11, 9 y 10. Imagino que es Newton, por ejemplo, ¿sí? 7 Newton, 8 Newton, 15 Newton, 11 Newton, 9 Newton y 10 Newton. Entonces esas son las mediciones que se hicieron en el laboratorio. Luego fabricaron la bolsita de papel con un 10% de concentración de madera dura, la metieron en el aparato de tensión hasta que se rompiera y arrojó esos valores. Igual al 15, igual al 20%. ¿Listo? De lo que tiene. Entonces vamos a hacer eso en Excel. Entonces el análisis de varianza está por aquí abajo. Ya hecho, pues eso es. Yo les subo el libro y se los dejo allí en plataforma o se los envío para que lo tengan. Entonces el análisis de varianza es este que está aquí. Entonces la idea es que lo hagamos en Excel, que lo hagamos en StatGraphics y que lo hagamos en SPSS. Nos tiene que dar igual lo que dice el autor. Entonces empecemos con Excel, ¿sí? Entonces acá simplemente corté la tabla de datos y el análisis de varianza. Entonces ya previamente pues hice esta tablita, ¿sí? Esta es la tablita. Les voy a enviar el archivo de Excel con esta información y con el texto pues para que lo tengan, o les envío la página PDF para que tengan el ejercicio allí.
o el libro también lo pueden ubicar el libro. Entonces aquí vamos otra vez a datos, análisis de datos. Recuerden que esto es completamente al azar, entonces análisis de varianza de un factor, le vamos a aceptar. Vamos a decirle que el rango de entrada, ¿cierto? Aquí otra vez, rango de entrada incluyó los porcentajes de madera dura y todos los valores observados en las 6 observaciones, ¿cierto? Le voy a decir que los datos ya no es columnas como el ejercicio anterior, ahora los tengo agrupados por filas, ¿sí? Todos los datos de la bolsa que se elaboró con 5% de madera dura están en esta fila, ¿sí? Te digo que están por filas, todos están por filas. Rótulos en la primera columna, sí, en esa primera columna están todos los rótulos. Un alfa, un nivel de significancia estadística 0.05, y le voy a decir que el rango de salida, que me lo muestra aquí. Listo, y le doy a aceptar. Bien. Escuchan ustedes ahí al fondo que en este momento está pasando ese icónico producto que consumimos los colombianos, que es nuestro famoso maíz blando, entre comillas, mazamorra. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestro análisis de varianza, un pequeño paréntesis ahí, y empezamos a comparar, ¿cierto? Entre grupos dijimos que era el factor, ¿cierto? Y dentro de los grupos el error experimental. Entonces aquí tenemos 382.791, equivale a este 79, 130.17, lo aproximan aquí, ¿cierto? Y 512.95 aproximado, 320 y 25 los grados de libertad. La suma de promedio de los cuadrados, suma de cuadrados 107.650, aproximan acá 51, el valor F 19.6, la probabilidad y el valor crítico para F. Recuerden que esta probabilidad es el p-value, en este caso está a la menos 6, o sea 6 ceros a la izquierda, y el valor F. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que cuando el F calculado es mayor que el F crítico, que el F de tabla, ¿qué quiere decir? Que existe diferencia estadística significativa. Cuando el F calculado es mayor que el F de tabla, existe diferencia estadística significativa. O cuando el p-value es muy pequeño, es menor que 0.05, se encuentra en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Y recordemos que la hipótesis nula es la que le planteamos cuando decimos que todas las medias de las mediciones de esa resistencia a las bolsas son iguales. Entonces rechazamos esa hipótesis nula, en este momento es menor, entonces se rechaza y aceptamos la hipótesis alterna, que es que al menos en una o varias mediciones de resistencia a esas bolsas existe diferencia estadística. ¿Listo? Entonces ya tenemos el valor aquí que nos coincide. Bien, ahora nos vamos para estas graphics. Hagamos estas graphics. Aquí está. Listo, entonces vamos a ver aquí. Entonces estas graphics tienen un ayudante para hacer este diseño, y lo encontramos acá en DOE, en Legacy DO Producer y creación de un nuevo diseño. Vamos acá. Le digo que sí. Bueno, ahí me salió esa ventanita porque había abierto una ventana y pues le digo que no la guardara. Entonces vamos aquí en creación de opciones de creación de diseño, le damos aquí simple, factor categórico, es una respuesta, tenemos una variable de respuesta que es la fuerza de tensión, la resistencia de las bolsas, decimos que ok. El factor, el primer factor que tenemos es es porcentaje de madera dura. ¿Sí? ¿Cuántos niveles tiene? Entonces recordemos que el ejercicio nos dice que tiene ¿cuántos niveles? Aquí está. Tiene 1, 2, 3, 4 niveles. 4 niveles de concentración. Entonces aquí le decimos que tiene 4 niveles de concentración. Y le decimos que ¿cuáles son? Entonces acá tenemos 5,
¿cierto? En labels 5, 10, 15 y 20, ¿cierto? Los nombramos ahí, le decimos que ok. Entonces ya tenemos los labels y le damos ok. La variable respuesta, perdón, aquí, así está bien. La variable respuesta es fuerza de tensión. Palito abajo le decimos resistencia a la bolsa. ¿Listo? Unidades, esa resistencia está en Newton, me imagino, el libro no dice, pero eso es en Newton. Y ok. Muchos caracteres, me dice acá resistencia a bolsa. Decimos ok. Listo. Bueno, entonces acá tenemos que ser cuidadosos con lo siguiente. Este tipo de diseño completamente aleatorizado. ¿Cuántas replicaciones tenemos? Entonces miren que si yo pongo uno acá, una réplica, entonces aquí me salen 8 corridas. ¿Cuántas réplicas tenemos? ¿Cuántas veces lo vamos a replicar? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 por 6, ¿sí? Eso me da 24. 24. Entonces voy a poner aquí me salen 24 corridas. Entonces ya ahí está, le digo que randomizado, aleatorizado. Cuando van a hacer el ejercicio en planta, los ensayos le dan a randomizar para no hacer primero los de 5%, luego los de 10%, luego los de 15%, luego los de 20%, sino que él aleatorice y le diga primero va a ser uno de 20, luego va a ser uno de 5, luego va a ser uno de 10, luego va a ser dos de 5, etc. Acá no le vamos a dar randomizado para que nos salga en orden, para que ustedes lo puedan apreciar y sea un poquito más fácil de entender. Le damos ok. Entonces esto es lo que les decía. Entonces acá me aparecen en orden, ¿sí? Aquí entonces usted estaría invitado a hacer la fabricación de esa bolsa. Primero hacer todas las de 5, ¿cierto? Y medir en el laboratorio la lectura que arroja cuando se rompen esas bolsitas, ¿cierto? Luego hacer todas las de 6, los 6 ensayos de 10, perdón. Y va al laboratorio y lleva la muestra, rompe y registra el valor en Newton a lo que registró el equipo que se rompió. Luego hace los 6 ensayos de 15, porcentaje de madera dura, recuerden 15, hace los 6 ensayos, los lleva al laboratorio, mide cuál es la fuerza que le registra el equipo cuando se rompe y sucesivamente. ¿De acuerdo? Cuando usted le da a randomizar o le da a aleatorizar, esto se lo bota al azar. De pronto aquí primero le sale uno de 20, luego aquí dos de 10, luego aquí uno de 5, luego aquí uno de 10, uno de 5, uno de 20, bueno, en fin, hasta que complete todas las 24 corridas o las 24 observaciones, ¿sí? Entonces usted va al laboratorio, ¿cierto? O a la planta piloto y hace su ensayo acorde con lo que le dio aquí ese parámetro de aleatorización. Bien, yo ya tengo pues aquí los datos para ayudarme un poquito, ¿cierto? Entonces yo los pongo aquí. Ustedes ya pues hacen el ejercicio. Entonces lo tengo aquí listo. Entonces voy a copiar y lo voy a pegar acá. ¿Listo? Bien, ya lo tengo allí listo. Entonces ahora le vamos a decir que compare, análisis de varianza y una vía. ¿Listo? Me pregunta variable dependiente. Entonces la variable dependiente, recuerden ustedes que es la fuerza de tensión, y el factor o tratamiento pues son los 5, 10, 15 y 20, o sea, porcentaje de madera. Le damos ok, le decimos que me muestre la tabla de NOVA, me muestre la tabla de medias, múltiples rangos, gráfico de medias y análisis de medias anormales, y listo. Con eso es suficiente. Le damos ok y listo. El que nos importa lo tenemos aquí. Entonces miremos y comparemos de la NOVA del libro. Entonces tenemos acá 382, 79, 130, 512.
aquí están, ok, 320 y 23 para grados de libertad, cuadrado medio 107,51 y igual. Entonces el F calculado, bueno, aquí no nos muestra el F de tabla, pero con el p-value podemos tomar la decisión. Rechazamos la hipótesis nula, entonces quiere decir que sí existe diferencia estadística para tratamientos. Le damos doble clic aquí por fuera y vamos a la prueba de múltiples rangos, que es esta que tenemos acá. Acá tenemos la prueba mínima diferencia estadística significativa. Entonces acá podemos observar que es el 5 con el 10 es diferente, todo lo que está en rojo quiere decir que es diferente, o sea el 5 con el 20 es diferente, el 5 con el 15, el 5 con el 10 son iguales 10, 15, y lo podemos ver aquí, ¿sí? 10 y 15 no son diferentes, son iguales entre ellos dos, pero sí existe diferencia con el 20 y con el 5 y así sucesivamente. Listo, esta es LSD, TUCAY, clic derecho, Paint Option, le decimos que muestre TUCAY a ver si hay diferencia, igual, nos mantiene igual, ¿cierto? Cambian los números pero mantiene igual. Veamos la grafiquita, esta, doble clic, nos paramos aquí, doble clic, y aquí tenemos, miren las dos, miren que estas dos son iguales, es decir, entre ellas no hay diferencia estadística significativa, pero esta es diferente de todas estas y esta es diferente de todas estas, ¿sí? Entonces acá la decisión a tomar es que, o el análisis a realizar es que a mayor concentración de madera, la resistencia, la fuerza de tensión, la resistencia de la bolsa aumenta, ¿sí? Entonces eso quiere decir que para que esa bolsa sea más resistente, yo debo utilizar o debo incorporar en el proceso 20% de madera, ¿sí? De madera dura en la elaboración de esa pulpa, ¿de acuerdo? Ese es el análisis. Si la compañía dice no, esas bolsas elaborarlas con 20% está sobrediseñado, ¿cierto? Esas bolsas suficiente tienen con menos capacidad, ¿sí? Entonces, ok, listo. Entonces la decisión a tomar ahí es, entonces me voy por 10 y 15. ¿Es más resistente la de 15? No. ¿Es más resistente la de 10? No, entre ellas dos. La fuerza de tensión, la resistencia de la bolsa no existe estadística, no existe diferencia estadística significativa. ¿Qué cuesta más dinero? ¿Poner un 15% de madera o un 10% de madera? Pues obviamente es más costoso poner un 15% de madera. Entonces, si con el 10% de madera que yo incluyo en esas bolsas, ¿cierto? La resistencia, no hay diferencia estadística entre estos dos tratamientos. Para la fuerza de tensión, la resistencia de la bolsa, pues escojo la de 10, ¿sí? Este análisis acá entre estas dos medias para compararlas me conduce a eso, tomar la decisión de que voy a ahorrar costos, ¿cierto? Cuando le incluyo un 10% de madera, teniendo en cuenta que no existe diferencia estadística cuando mi bolsita tiene un 15%. Eso para LSD, ¿sí? Vamos con clic derecho, Paint Option, le decimos que TUCAY, ¿cierto? Y vamos a encontrar prácticamente la misma situación. Entre estas dos no existe diferencia estadística. Muy bien. Muy bien. Puntos anormales, 5. Poca resistencia, 20 la resistencia mayor. Y estos dos, digamos que se observa que entre ellos, pues allí también podríamos asumir que no existe diferencia o que no se han salido de estos dos límites, ¿no? Bien. Para el tema de límites de cuadros y figuras de límites de control, gráficos de control. Listo, aquí la tenemos con esas gráficas. Ahora vamos a hacer el ejercicio con SPSS. Hagamos SPSS, por aquí está. Se demora un poquito. Yo por aquí tengo los datos. Bueno, vamos con este. Vamos con este primero. SPSS. Corramos esto por aquí. Abrimos acá. Entonces para SPSS
voy a meter los datos como los metí en StatGraphics. Sí, ahí tengo listo bien. Entonces vamos a meter estos datos de esta manera. Copio estos, ¿cierto? Copiar, los pongo aquí, control B. Listo, me voy para la pestaña de vistas de variables. Entonces la variable 1, la etiqueta de la variable 1 es el porcentaje de madera dura. La etiqueta de la variable 2 es fuerza, tensión, resistencia a bolsa. Sí. Le voy a quitar decimales a esta, ¿cierto? Para que me salga sin decimales aquí, ¿sí? Valores ninguno, tal cual, aquí. Medida, entonces le digo que la primera es una nominal y que la segunda variable es una escala. Listo, entonces nos vamos para analizar, comparar medias y nos vamos a Nova de un factor. Le decimos que la lista de dependientes de la variable dependiente es la fuerza, ¿cierto? De rotura. Y los factores son los diferentes porcentajes de inclusión de ese porcentaje de esa madera dura. Factores. Contrastes, nada de contrastes porque pues no hay allí factores, solamente uno. Aquí le digo que me muestre mínima diferencia significativa y que me muestre el Tukey de una vez. Sí, no hay nada más acá, no. Okay. Opciones, en opciones le voy a decir que me análisis descriptivos y que me muestre el gráfico de líneas, gráfico de medias, perdón. Continuar. Y aquí, listo, allí, a aceptar. Bueno, miremos el ANOVA, aquí lo tenemos. Entonces tenemos aquí el mismo ANOVA del libro, miremos a ver. Tenemos aquí entre grupos pues son los factores, ¿cierto? 383.79, el error 130 y el total 512.95. Muy bien. Grados de libertad 320.23, cuadrado medio 127.658, 127.655, ¿sí? 08, perdón. Aquí uno lo aproximan, el F 19.6 y el p-value es 0. Listo, entonces ya coincide el análisis de varianza en StatGraphics, en SPS y en Excel. Las pruebas de comparación múltiple de Tukey y de MS, mínima diferencia estadística. Entonces acá tenemos, recordemos lo que nos dice acá, asterisco, la diferencia de medias es significativa en el nivel del 0.05. O sea, hay diferencia significativa, ¿sí? Entonces tenemos 5,10, diferencia estadística, 5,15 y 5,20. 10,15 no hay diferencia, 10,5 hay diferencia, 10,15 no hay diferencia, ¿sí? 15,10 tampoco hay diferencia, que son los dos tratamientos que decíamos, y con DMS es comportamiento similar. Aquí tenemos la gráfica de medias, pero antes aquí en la comparación de Tukey. Entonces tenemos aquí las columnitas, ¿no? Entre el 10% y 15% de inclusión de madera no hay diferencia, aquí los tenemos, a pesar de que la media es mayor para 15, ¿cierto? La resistencia es 2 newtons, está 2 newtons por encima, pero estadísticamente, comparado con el 15, pero estadísticamente no hay diferencia. Si hay diferencia entre el 20% de inclusión y el 5% de inclusión, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que la bolsa con un 20% de inclusión de madera dura es la que más resiste, ¿de acuerdo? Y el gráfico de medias lo tenemos acá.
Entonces 20% de inclusión de madera dura, el 15, el 10 y el 5%. ¿De acuerdo? Ese es el análisis de varianza para el ejercicio propuesto del libro la Minitab. Bien. Entonces para Minitab ya tenemos aquí el ejercicio para Minitab. Copio esos datos, los pongo en Minitab aquí. Listo. Aquí recordemos que es 5, 10, 15 y 20. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Aquí le vamos a decir que por favor me haga el análisis a una vía. Le digo que los datos de respuesta están separados por columnas, entonces le digo que las variables respuestas son todas estas. La selecciono. En opciones la dejo tal cual, 95%, dos colas. Ok, comparaciones, le digo que me muestre 2K, que me muestre el test aquí también, pongámoslo. En gráficas que me muestre 3 en 1 acá. Tenemos todos estos datos. Resultados, todo lo que está allí y listo, no almacenemos nada. Le damos OK. Listo, tenemos aquí el p-value. El análisis de varianza, aquí está el p-value del análisis de varianza. Vamos a mirar cómo está la cosa. 382 para la fuente de variación porcentaje de madera dura, el error 130. Coincide. El error 130, el factor que es el porcentaje de madera dura, el total 513. La suma de cuadrados medios 107.65. El F19.6 y value 0. Bien, aquí recordemos que no hay un resumen del modelo y es un modelo que se ajusta al 70.8%, es decir, ese diseño completamente al azar le da respuesta a ese fenómeno en un 70.82%, mucho mayor que el anterior ejercicio que era un 40%, recuerden. La tabla de medias. La prueba de comparación múltiple de 2K, entonces acá tenemos igual, miren estos dos, 10 y 15 con las mismas letras son iguales, ¿sí? Las que tienen letras diferentes son estadísticamente diferentes. Aquí dice las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes, ¿cierto? Entonces estas son iguales, no hay diferencia estadística significativa, pero estos dos sí son diferentes entre ellas y son diferentes cada una con la inclusión del 15 y del 10. Muy bien, aquí están las diferencias marcadas, ¿sí? Las medias, acuerden acá que si el intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente, ¿cierto? Las que contiene 0 son iguales, 15 y 10, miren acá, todas las demás son diferentes, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos esta gráfica de medias con sus intervalos también. Mayor para 20, ¿cierto? Mayor resistencia. Y estas dos que son la 10 y la 15, en donde no hay diferencia estadística significativa. Listo. Bueno, y otras gráficas, gráfica de cajas, muy similar. Histograma de frecuencias residuales y puntos, valores ajustados. Muy bien. Listo, chicos, ya tenemos los 3 programas y el ejercicio desarrollado del libro Estadística para ingenieros de Montgomery. Bueno, muchísimas gracias por su atención.